Muy buenas noches, licenciadas. Ahora vamos a ver tres temas importantes: herencia multifactorial, mutaciones dinámicas y la impronta parental. Por definición, la herencia multifactorial es un patrón hereditario que define los llamados rasgos poligénicos. Los rasgos poligénicos son aquellos rasgos que surgen por la interacción de varios genes. Ya no es como la monogénica, en donde un gen es un rasgo, sino que acá son varios genes los que definen ese rasgo. Los genes tienen como característica actuar de forma igualitaria y sin superposiciones. Es decir, no existe un gen líder, sino que todos los genes tienen el mismo nivel de importancia, y sin superposiciones significa que cada uno actúa sobre una parte del rasgo. Es decir, no hay superposición a la hora de actuar. No es que hay genes distintos que actúan sobre la misma parte del rasgo. No, cada gen actúa sobre una parte individual del rasgo. Y en esta herencia, los factores ambientales son muy importantes. De hecho, influyen de manera clave, y como a la hora de influir son muy importantes, hacen que esta herencia sea multifactorial. Es decir, que existen múltiples factores ambientales, aparte de los genes, que afectan la expresión de estos rasgos. Por eso la herencia poligénica también se la llama multifactorial cuando aparecen los factores ambientales claves. Ahora, los rasgos poligénicos pueden ser dos tipos de rasgos. Existen los rasgos llamados cuantitativos y los rasgos todo o nada. Los rasgos cuantitativos son aquellos que, cuando uno hace un estudio poblacional, se distribuyen según lo que se llama curva de distribución normal o la curva de Gauss. En una curva de distribución normal, la mayoría de los individuos se disponen en una posición y después hacia la derecha y hacia la izquierda se van distribuyendo el resto de los valores. Estos valores generalmente son valores que pueden ser medidos con un sistema métrico. A ver, vamos a explicarlo más en detalle porque generalmente se dan varias confusiones en este punto. Supongamos que yo quiero evaluar cuál es la presión sistólica en la ciudad de Buenos Aires. Entonces pongo en el eje de las X todos los valores de presión sistólica obtenidos. Y en el eje de las Y pongo el número de personas que tienen cada valor. Entonces, a la hora de la distribución, la mayoría de la población, ¿sí?, el número más alto de n es la cantidad de personas, presenta una presión de 120 milímetros de mercurio. No le demos importancia a estos valores, escúchenme a mí cuando les digo, porque esto lo que plantea es otra variable y a mí lo que me interesa es entender lo que es la curva de distribución normal. Una persona que tiene 120 milímetros de mercurio se corresponde al valor de la mayoría de las personas en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, se ha visto que hay personas que tienen mayor presión arterial, pero van a ser menos personas que las que tienen 120, al igual que van a haber un grupo de personas que tienen menor presión arterial respecto de 120, y que obviamente van a ser menos que la mayoría, que son los que tienen 120. La curva de distribución normal muestra eso, justamente, que existe un valor que tiene la mayoría de la gente y después valores para un lado y para el otro, valores que aumentan o valores que disminuyen ese rasgo cuantitativo, pero que a medida que disminuye o aumenta el valor del rasgo, disminuye la cantidad de individuos. Y esto, a la hora de la distribución poblacional, lo hacen con este esquema que se llama curva de distribución normal o curva de Gauss. Ahora, existen otros en donde es al todo o nada. Un dato a tener en cuenta de esta curva es que una persona que tiene 120 milímetros de mercurio no tiene síntomas, una persona que tiene 119 no se la considera enferma, al igual que una persona que tiene 121 milímetros de mercurio no se la considera enferma, pero una persona que ya llega a los 130 milímetros de mercurio es considerada enferma porque presenta un cuadro de hipertensión. En estos casos existen un rango de normalidad, es decir, un rango de valores mínimos y máximos que plantean cuáles los valores de normalidad o valores de sanidad.
pasados esos valores, uno plantea la existencia de síntomas y por ende, pasados esos valores, uno evalúa la existencia de enfermedad. Otro ejemplo típico puede ser la diabetes. La diabetes es una enfermedad por alteración en la producción de insulina y por ende también por un aumento en la cantidad de glucosa en sangre. Existen valores de glucemia que se plantean como normales y valores a partir de los cuales se entra en lo que se llama hiperglucemia o hipoglucemia. En este caso es un rasgo cuantitativo también. Y después tenemos otros que son los que se llaman rasgos poligénicos todo o nada. Rasgos poligénicos lo que plantea es que no existe un rango de normalidad, sino que lo que hay es una afectación o no afectación del rasgo. Un ejemplo típico es el cierre del tubo neural. El cierre del tubo neural es un rasgo poligénico con un comportamiento del todo o nada. Es decir, si no se cierra correctamente, se constituye una enfermedad. Y si se cierra correctamente, no se constituye ninguna enfermedad. Acá no existe rangos de cierres parciales que permiten explicar que existe una variante de normalidad. No, acá o se cierra correctamente o no se cierra correctamente. Y para que se den las condiciones de enfermedad, se tienen que dar ciertas condiciones llamadas umbrales. Se tiene que adquirir unas ciertas condiciones o se tiene que llegar a un umbral de afectación para que existan síntomas de enfermedad. Estos umbrales involucran no solo características genéticas, sino características ambientales. Usando como ejemplo lo que yo comenté recién respecto de la falla del cierre del tubo neural, nos tiene que quedar en claro que es un rasgo todo o nada, pero para que se den las condiciones, para que se llegue al umbral, no solo se tienen que dar genes afectados, sino que también tienen que haber factores ambientales claves, que seguramente ustedes escucharon en la facultad, o les han comentado, o se los han dicho en las clases, que para que se den las alteraciones en el cierre del tubo neural, aparte de los genes afectados, tiene que haber un déficit de ácido fólico. Se ha visto que hay una relación directa entre el déficit de ácido fólico y la aparición de alteraciones en el cierre del tubo neural, tanto de neuroporo anterior como de neuroporo posterior. Y una característica muy importante de la herencia multifactorial es que son enfermedades muy comunes. Contrariamente a lo que uno cree respecto a las enfermedades genéticas, las enfermedades multifactoriales son enfermedades muy comunes, son enfermedades frecuentes de ver en la comunidad. Ejemplos son la hipertensión arterial, la obesidad, el infarto de miocardio, la enfermedad coronaria, la diabetes insulino dependiente, la enfermedad de Parkinson. Hay un listado muy grande de enfermedades multifactoriales que se las reconoce como enfermedades genéticas y que antiguamente se las reconocía como enfermedades ambientales. Fíjense todos los nombres que yo les dije y seguramente ustedes tienen algún pariente con alguna de estas patologías que yo nombré. Y cuando uno estudia las enfermedades monogénicas y habla de los riesgos de recurrencia o riesgos de transmitir la enfermedad a la descendencia, siempre se plantean unos valores que son fijos. Recordando brevemente, cuando uno habla de la herencia autosómica dominante, si un progenitor está en estado heterocigota y el otro está sano, el riesgo de transmitir la enfermedad a la descendencia es del 50%. Y si una persona tiene un segundo hijo, el riesgo es exactamente el mismo. Esto quiere decir que son sucesos independientes. No depende uno de otro y uno no condiciona al otro. Por eso siempre se dice que en las herencias monogénicas el porcentaje de riesgo, una vez establecida la condición de los progenitores, siempre es la misma. Hago esta aclaración porque ahora vamos a ver unos riesgos de recurrencia de las enfermedades multifactoriales que son muy llamativos. Como estas enfermedades son muy nuevas, siempre que se empieza a estudiar las enfermedades, lo primero que se hacen son estudios poblacionales. Y a partir de los estudios poblacionales se junta información que se analiza en términos biométricos. Y lo que se vio es que existen unos comportamientos atípicos a la hora de transmitir la enfermedad a la descendencia. Y se plantearon unos reglamentos que se llaman riesgos de recurrencia de las enfermedades multifactoriales. Por ejemplo, si una familia tiene un hijo enfermo, que es rara esa enfermedad para la comunidad a la que vive la familia, el riesgo de tener un segundo hijo enfermo es mayor. Esto también se aplica a si un progenitor tiene una enfermedad genética multifactorial
cuanto más rara esa enfermedad genética en la comunidad en la que vive esa familia, mayor el riesgo de tener un hijo enfermo. Si un progenitor tiene una enfermedad genética multifactorial, cuanto más grave la enfermedad, mayor el riesgo de tener un hijo enfermo. Si una familia ya tiene un hijo enfermo, el riesgo es mayor a la hora de tener un segundo hijo enfermo, lo que significa que no es lo mismo no tener un hijo enfermo que tener un hijo enfermo. Si una familia tiene un hijo sano, el riesgo de tener un mismo enfermo es exactamente igual que tener uno sano. Ahora, si una familia ya tiene un hijo enfermo, el riesgo de tener un hijo enfermo nuevamente es mayor que si no lo hubiera tenido. Después, si un pariente presenta una enfermedad genética, la distancia entre ese pariente y la familia que se quiere reproducir es inversamente proporcional al riesgo. Es decir, a mayor distancia el pariente, menor el riesgo de tener el hijo enfermo. No es lo mismo que un abuelo tenga una enfermedad genética que un tatarabuelo tenga una enfermedad genética multifactorial. A mayor distancia, menor el riesgo. Existe el riesgo, pero lo que varía es el valor del riesgo. Y por último, si el sexo del hijo enfermo es distinto al sexo que prevalece en la enfermedad en la comunidad, el riesgo aumenta. Es decir, si una familia tiene un hijo y este hijo tiene una enfermedad genética multifactorial que no corresponde al sexo que prevalece en la comunidad, el riesgo aumenta. Esto se puede explicar perfectamente con la estenosis pilórica. La estenosis pilórica es una enfermedad genética prevalente en varones en una relación 6:1. Algunos autores dicen 6:1, otros dicen 7:1. Pero por cada 6 varones o 7 varones existe una mujer enferma. O sea que es una enfermedad que prevalece en el sexo masculino. Si una familia se reproduce y tiene una hija mujer enferma, fíjense, una hija mujer que tiene estenosis pilórica, es del sexo que no se corresponde al sexo que prevalece en la comunidad. Entonces, en esa condición, el riesgo de tener un nuevo hijo enfermo sin importar el sexo, el riesgo de tener un segundo hijo enfermo está aumentado y no hubiese aumentado tanto si hubiese sido del mismo sexo. Una pregunta que les hago para marearlos un poco: si fuese del mismo sexo, ¿el riesgo aumenta? Y la respuesta es sí, porque fíjense que si una familia ya tiene un hijo enfermo, el riesgo aumenta. Ahora, si el sexo del hijo enfermo es distinto al que prevalece en la enfermedad en la comunidad, el riesgo es aún mayor. Lo último que nos queda por decir es que todos estos riesgos se van sumando, ¿no? Si una familia tiene un hijo enfermo, el riesgo aumenta, pero si encima el sexo del hijo enfermo es distinto al que prevalece en la comunidad, el riesgo es aún mayor. Si encima una familia ya tiene un pariente enfermo, el riesgo es aún mayor, y así sistemáticamente, ¿no? Con respecto a la gravedad, la rareza, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver a las mutaciones dinámicas. Las mutaciones dinámicas son mutaciones que se van modificando entre las distintas generaciones. La regla de una mutación dinámica es que la mutación se va modificando en cada generación, es decir, no es estable, no se mantiene la misma mutación ni se transmite la misma mutación en cada generación. El tipo de mecanismo mutacional que lo genera es la expansión por repetición de tripletes, que ya lo vimos previamente cuando vimos mutaciones, en la que existe lugares en el genoma en donde hay un trinucleótido normalmente repetido, un número bajo de veces, y ese trinucleótido se copia y se inserta al final de la repetición, aumentando el número de repeticiones sistemáticas en cada generación. Entonces, una persona que tiene una mutación de este tipo en sus células germinativas y crea 7 repeticiones, va a transmitir esas 7 repeticiones a la descendencia. Esa descendencia va a tener nuevas repeticiones y va a crear células germinativas con más repeticiones, es decir, va a tener células germinativas con 12 repeticiones. Y lo va a transmitir a la descendencia con 12. Fíjense cómo va aumentando el número de repeticiones en cada generación. Y así, sistemáticamente, cada generación tiene un número aumentado de repeticiones, cada vez más repeticiones. Ahora, mutar el ADN con este mecanismo no es condición suficiente para que aparezcan síntomas de enfermedad. Para que aparezcan síntomas de enfermedad, se tiene que llegar a lo que se llama umbral.
umbral es el número de repeticiones del trinucleótido para cada enfermedad que marca el inicio de los síntomas. Por ejemplo, el gen de la huntingtina produce una proteína llamada huntingtina que no se le conoce todavía en detalle su función. Sin embargo, se vio que cuando ese gen que sufre mutaciones dinámicas del tipo expansión por repetición de tripletes llega a las 35 repeticiones, comienzan los síntomas de enfermedad. Una persona que no tiene 35 repeticiones no tiene síntomas. Toda persona al día de hoy que tiene 35 repeticiones o más presenta síntomas de la enfermedad Corea de Huntington. Una vez que se establece el umbral, se da lo que se llama fenómeno de anticipación, que es la segunda característica de estas mutaciones. Fíjense que ya viene algo bastante raro. Se da en genes que tienen normalmente repetido un número bajo de veces, un trinucleótido específico. El mecanismo mutacional siempre es el mismo, expansión por repetición de tripletes. Presenta un umbral, ¿no?, que es el número de repeticiones definido para cada enfermedad, donde aparecen los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la Corea de Huntington son 35 repeticiones. Y ahora vamos a ver lo que es el fenómeno de anticipación. El fenómeno de anticipación es que una vez que se llega al umbral, las siguientes generaciones van a tener más repeticiones, cosa que es lógico porque son mutaciones dinámicas, formas más graves de la enfermedad. No va a ser lo mismo los síntomas de una persona que tiene 37 repeticiones que los que tienen 45 repeticiones. Siempre los que tienen más repeticiones tienen más síntomas. Y una característica final es que la edad de aparición de la enfermedad es más temprana si es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Qué significa esto? Bueno, hay enfermedades genéticas que se dan las condiciones para que tenga síntomas, pero se activan los síntomas a cierta edad. La Corea de Huntington es un clásico ejemplo. La persona que llega al umbral, la persona que llega, por ejemplo, y tiene 38 repeticiones, cuando nace no tiene síntomas. Y van a tener síntomas a una edad que se dan entre los 40 y los 45 años. Ahora, si esa persona se reproduce, su hijo va a tener más repeticiones, es decir, que va a tener 42 repeticiones, por ejemplo, va a tener síntomas más graves, comparativamente hablando, y si el padre se activó a los 42 años, en el hijo se va a activar más temprano, por ejemplo a los 37, porque son las tres características del fenómeno de anticipación, que repito, la anticipación es más repeticiones, formas más graves de enfermedad y edad de aparición de los síntomas más temprano si son enfermedades tiempo dependientes. Si no son tiempo dependientes, aparecen en el momento del nacimiento, pero se siguen respetando el mayor número de repeticiones y la gravedad aumentada en los síntomas. Y por último, estudios poblacionales mostraron que presenta lo que se llama estado premutacional. El estado premutacional es el número de repeticiones que no llegó al umbral, es decir, que no llegó al valor en donde aparecen los síntomas, pero donde la probabilidad que la descendencia llegue al umbral es muy alta. Por ejemplo, acabamos de plantear que el umbral para la Corea de Huntington son 35 repeticiones. Las personas que están en estado premutacional, obviamente que tienen menos de 35 repeticiones, y lo que se vio es que el estado premutacional tiene entre 20 y 34 repeticiones para la Corea de Huntington. ¿Esto qué quiere decir? Que toda persona que tiene entre 20 y 34 repeticiones, el riesgo de tener un hijo que llegue al umbral y que presente síntomas de enfermedad a futuro es muy alto. Obviamente, cuanto más cerca del valor umbral, mayor el riesgo de pasar al umbral. No es lo mismo el riesgo que tiene una persona que tiene 34 repeticiones, que no llegó al umbral, que una que tiene 20. Y por último, la impronta genómica. Todo un tema que da lugar a confusiones frecuentes, porque es un tema bastante nuevo, en los que año a año se van viendo nuevas publicaciones respecto a información relevante del tema. Por lo pronto, la impronta genómica es un proceso fisiológico que se da en las gónadas de cada progenitor. ¿Qué es? Es la inactivación selectiva de genes en gónadas de cada progenitor. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en las gónadas, testículo u ovario, las células germinativas inactivan genes de forma selectiva dependiendo del sexo. Ahora, ¿inactivan cualquier gen? No. Hay un listado de genes
que son alrededor de 200 genes, que se llaman genes críticos. Estos genes críticos están distribuidos en todo el genoma, están distribuidos en todos los cromosomas, pero llamativamente se concentran en el cromosoma 15. Es por eso que la mayoría de las patologías relacionadas a la impronta genómica se dan por alteraciones en el cromosoma 15. Ahora, ¿qué característica tienen? Número 1. Esta inactivación se produce por hipermetilación de citocinas. Recordemos que cuando uno hipermetila las citocinas, lo vimos en biología celular, lo que está haciendo es inactivar a largo plazo un gen. Entonces, los varones entregan un listado de genes críticos inactivos y las mujeres también entregan un listado de genes críticos inactivos. Fíjense este esquema que hay acá. Lo que busca explicar es cómo es el patrón de imprintado genómico o imprintado parental. Las mujeres siempre imprintan los mismos genes y por ende siempre dejan activos los mismos genes. El varón hace exactamente lo mismo, siempre imprinta los mismos genes y por ende siempre deja prendido los mismos genes. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Observemos en detalle esta parte. Cuando analizo cómo es el patrón de metilación y de hipermetilación que inactiva selectivamente genes, lo que se ve es que los genes que inactivan la mujer no son los genes que inactiva el varón, y los genes que inactiva el varón no son los genes que inactiva la mujer. Siempre el varón inactiva los mismos genes que corresponden a los genes que no inactiva la mujer, y siempre la mujer inactiva los mismos genes que son los que el varón no apagó. Entonces, a la hora de la formación del cigoto, fíjense que los cromosomas maternos siempre tienen los mismos genes inactivos, que son los que el varón no inactivó, y el paterno entrega siempre los mismos genes inactivos que no inactiva la mujer. Esto que acabo de explicar es la impronta genómica y nos muestra que los genes de imprintado genómico, fíjense, solamente tienen un alelo prendido. El otro está apagado y el apagado se da por imprintado parental. Depende del cromosoma del progenitor para ver cuál es el gen inactivo. Ahora, es permanente, para terminar con los datos de la impronta genómica, este imprintado es permanente en células somáticas, es decir, que una vez que se produce el cigoto, todas las células van a tener en el cromosoma materno los mismos genes apagados y en el cromosoma paterno los mismos genes apagados. Y por ende, en el cromosoma materno los mismos genes activos y en el cromosoma paterno los mismos genes activos. Acuérdense, es no solapado, lo que apaga la mujer nunca lo apaga el varón y lo que apaga el varón nunca lo apaga la mujer. Una pregunta frecuente que me hacen es, bueno, ¿y cómo se sabe eso? Fácil, esto es diseño genético. Así estamos diseñados nosotros. Ya se sabe por diseño genético que la mujer siempre inactiva el mismo listado de genes críticos, que son los que no inactiva el varón, y el varón siempre inactiva el mismo listado de genes, que es el que no inactiva la mujer. Y habitualmente son la mitad, ¿sí? La mitad de los genes tienen imprintado femenino y la otra mitad imprintado masculino. Y justamente por eso que acabo de decir, marca el origen parental de cada cromosoma. Yo puedo saber cuál es el cromosoma de cada progenitor, justamente viendo cuál es el imprintado que tiene ese cromosoma. Por ejemplo, como yo les dije antes, que todos los cromosomas tienen genes críticos distribuidos, simplemente es cuestión de buscar el gen crítico y verlo si está inactivo. Si está inactivo según patrón de inactivación femenino, corresponde a cromosoma femenino. Y así para el masculino. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que supongamos ahora que a mí me falta el cromosoma masculino. El espermatozoide no proveyó el cromosoma masculino. Solamente voy a tener el cromosoma femenino. Fíjense que a mí me van a faltar los genes que deja activo el varón. ¿Por qué? Porque en la mujer siempre están inactivos. Distinto es si a mí me faltase el cromosoma materno. Si a mí me faltase el cromosoma materno, a la hora de la fecundación, me va a faltar el gen, o los genes, mejor dicho, que deja prendido la mujer, porque en el varón esos genes siempre están apagados. Conclusión, en las enfermedades de impronta genómica depende
del progenitor afectado, porque no es lo mismo que esté afectado la madre o que esté afectado el padre a la hora de entregar los cromosomas, porque la madre afectada no entrega cromosomas con genes activos específicos, porque el varón a esos genes los apagó. Y lo mismo si uno lo mira desde el lado paterno. Esto quiere decir que entonces las enfermedades de impronta genómica dependen del sexo del progenitor, pero no dependen del sexo de la descendencia. Y otra característica muy importante de la impronta genómica es que, dependiendo del sexo del progenitor afectado, se dan dos enfermedades completamente distintas. ¿Cómo es esto? Bueno, veamos el cromosoma 15. Acuérdense que en el cromosoma 15 hay muchos genes críticos, hay un listado bastante grande de genes críticos. Si a mí me faltase el cromosoma 15 materno por algún motivo, ya sea parcial o total, pero que involucre grupos de genes críticos, acuérdense que la mujer apaga un listado y deja prendido otros, que son los que la mujer apagó, son los que el varón deja prendidos, y los que la mujer dejó prendidos son los que el varón apaga. Si a mí me falta el cromosoma entero 15, me van a faltar todos los genes que la mujer deja prendidos, porque el varón a esos los va a apagar. En cambio, si a mí me falta el cromosoma 15 masculino, es decir, el paterno, me van a faltar todos los genes que el varón deja prendido, porque la mujer los apagó. Si me falta todo un listado de genes, se produce una enfermedad genética, y si me falta todo otro listado de genes, me va a producir otra enfermedad genética completamente distinta. Recordemos que las enfermedades genéticas tienen una fuerte relación con el o los genes que están afectados. Perfecto. Yo sé que esta clase es bastante complicada, tiene sus momentos bastante fluctuantes en cuanto a la comprensión de la información, así que ya lo saben. Cualquier duda que tengan, lo que tienen que hacer es escribirme, que yo rápidamente se los voy a responder.